Bueno, no le voy a meter demasiadas ganas a la intro. Esto es la continuación de un video sobre esta placa que es un convertidor DC a DC, 0,5 amperios, 0,50 voltios, eso es lo que puse en el título. Prácticamente no llega a eso, pero es lo que puse para hacer clickbait, para llamar la atención. Eh, bueno, todas estas, la mayoría de los componentes de esto son reciclados de una fuente de alimentación genérica, así que esto es muy barato de hacer y no es para que sea súper eficiente o algo así, es para experimentar, para aprender a manejar esto, entender un poco, entrar al mundito este de convertidores de AC a DC. Y bueno, después de haber hecho esta versión toda fea, hice esta versión que ya está bastante mejor, que están bien hechas las pistas, no como en esta, que están todas horribles. Y bueno, experimenté con distintos tipos de transformadores, medí la potencia de entrada, salida, calculé la eficiencia y todas estas cosas. Y bueno, de esto iba a ser la segunda parte de ese video, y analizando la potencia de cada uno, el ripple que tiene y un montón de otras cositas más. Así que va video. Bueno, lo más importante es mostrarle las variaciones entre la placa 1 y la placa 2. Esta es la placa número 1, la primera que realicé, y si se pueden dar cuenta las pistas están del lado contrario porque la cagué completamente, el diseño me quedó espejado y bueno, tuvo que quedar así. Quedó funcional pero quedó horrible. Y bueno, esta es la placa número 2, que ya la hice incluso con serigrafía, que se puede notar que está todo con los detalles de dónde van los componentes, indicaciones. Y estas son las pistas que están del lado correcto y están bien hechas. Y bueno, al final la placa 1 y la placa 2 como PCB funcionan exactamente igual, tienen las mismas características y todo. Lo que varía son los transformadores, que son este y este acá. Esto es un transformador toroidal doble, o sea, dos núcleos toroidales de estos que son donitas, así juntos, con cinta alrededor y bueno, el bobinado alrededor. Eso es lo que hay debajo de esto acá, que no se ve muy bien. Y bueno, este otro acá es un transformador tipo ventanita o tipo E, que lo saqué de una fuente de alimentación también, es todo reciclado. Y este último transformador acá lo hice solamente para pruebas, para probar las combinaciones de distinta cantidad de vueltas de primario, de secundario y de espaciado entre las dos partes del transformador, porque esto es un núcleo flyback, entonces son dos piezas que en vez de tener un contacto directo, o sea, material contra material, tienen una separación con una lámina plástica que separa el núcleo un poco. Y bueno, lo que hice fue comparar cuatro modelos distintos de transformador, las placas que al fin y al cabo tienen la misma funcionalidad, solo que una está muy fea y la otra está decente. Y bueno, sé que es recontra croto mandarlos a leer un PDF después de hacerle entrar un video, pero si realmente les interesa y quieren más datos, quieren ahondar sobre esto, hice un informe, lo subí en PDF a la carpeta del Drive de todo este proyecto, donde analizo las dos PCBs, los cuatro tipos de transformadores, las variaciones que le hice a los distintos transformadores, los resultados al variar la frecuencia, la variación en la eficiencia, un montón de anécdotas sobre las macanas que me mandé en el trabajo, eh, los distintos tipos de modelos, fotos de la placa, cálculos, conclusiones y un montón de otras cosas que no las puedo meter en un video porque es demasiada info. Y aparte de eso está la planilla de Excel con todos los datos que recabé en todos los videos que grabé de pruebas. Y bueno, van a estar todos en el Drive para que puedan analizarla. Toda la data de los gráficos y eso, todo va a estar en el Drive por si quieren revisar eso. Bueno, vamos a realizarle pruebas a esta fuente. Para eso vamos a usar amperímetro a la salida con este, amperímetro a la entrada del convertidor con este. A la entrada tiene que haber 12 voltios, así que van a ser 12 voltios por esta corriente la potencia de entrada. La potencia de salida, vamos a definir una tensión, vamos a leer la tensión con esto.
Y la corriente con esto, tensión por corriente, potencia de salida, después sacamos la eficiencia. Esta es la carga variable, es básicamente un rheostato hecho con resistencias de estufa y algunas otras cosas. Y primero vamos a alimentarlo con una fuente lineal. Esto es una fuente lineal con control de corriente. Y después voy a realizar las pruebas con una fuente ATX switching, una típica de computadora. Voy a apagar esto porque no se ve un carajo. ¿Ven todo el ruido que tiene en la fuente switching? Es zarpado. Y esto es 0,3, 0,5 salta porque es bastante inestable. A ver. Miren el ruido que tiene. Alimentado con fuente switching. Pero este es el ruido con fuente switching. Y voy a cambiar a la lineal ahora medio rápido, para que puedan ver la diferencia de esto. Miren lo que es la diferencia. Alimentado con una fuente lineal. Miren, hay un poquito. Hay un poquitito de ruido, se nota. Un poquito. Si decido enfocar, se nota un poquito de ruido. Pero para nada comparado con la fuente switching que lo está alimentando. Acá es estable a 0,34 volt de pico a pico el ripple de salida. Definitivamente una fuente lineal alimentando esto ayuda. Si tenés una batería alimentando esto sería incluso mejor. Pero bueno, vamos a seguir haciendo las pruebas con la fuente switching. Porque la fuente switching me permite más corriente y la fuente lineal está limitada a 1,5 amperios más o menos. Pero es por la limitación de corriente para no cagar el transformador, no dañarlo. Voy a tener que hacer una prueba del gate entregando 770 miliamperios, 300 miliamperios de salida. Y lo que quiero ver ahora en alterna es la tensión cuadrada esta acá de salida de el gate. Que tengo que encontrarlo primero. Ahí está, esta es la tensión de gate, tendría que ser cuadrada. Vamos a darle automático. Ven cómo está el... A ver, voy a sacar. ¿Ven cómo están las líneas? Como tiene picos verticales. Sería mejor que fuera una onda más cuadrada. Así que bueno, ahora tiene un rango de 2 voltios. Así que para abajo tira 2 y para arriba tira casi 6. Así que está bien, o sea, está aceptable. Pero no es una onda cuadrada limpia. Es una onda cuadrada mazo. Y ahí estarían los datos. Voltaje máximo 6,7. Pico a pico 10, 11 más o menos. Se supone que tendría que tener una salida de 12 el controlador, así que está bien. Quería ver el ruido que tiene porque sé que tiene algo de ruido, así que vamos a ponerlo en vez de DC. Ya sabemos que está a 20 voltios y salida de 300 miliamperios. Voltaje pico a pico de 0,3 voltios. Se ve como onda casi triangular. Se ve raro, se ve más como diente de sierra. Voltaje pico a pico 0,3 voltios. 8, 9. Medio amperio está corriendo acá. Y ahí saltó la vente por protección. Eso es lo máximo que me entrega mi fuente lineal, así que no voy a poder hacer tantas pruebas con la lineal. Está a 20 voltios, así que pide 1 amperio de entrada, 500 de salida a 20 voltios. Pero bueno, se ve que está a 0,35 de pico a pico. Entrada 0,8, salida 0,28, ripple 0,26. Entrada 0,25, salida 0,48, ripple 0,31. Entrada 2,2, salida 0,94, ripple 0,5. Entrada 1 amperio, salida 0,5, ripple 0,25. Entrada 2,5, salida 1,35, ripple 0,42. Vamos a ver primero un recorrido con tensión acá y después un recorrido con ripple. Está enganchado la salida de AC a DC. Presionamos automático.
Escucho una oscilación fea acá. Creo que vamos a empujar un poquito más. ¿Ven cómo sube la corriente bastante rápido? Porque se está saturando, o sea, ya estamos más o menos al límite de potencia de esto. Que podemos ver que es 12 voltios a 1,3. Creo que son 16. 12 por 1.3 es igual a 15,6. Sí, 16 watts más o menos es la potencia máxima que le puedes tirar a esto sin que empiece a joder, básicamente. Botoncito de resistencia caliente. A 12 voltios. ¿Cuál es el ripple que tiene? Automático. Tiene un ripple de 0,6. Miren el ripple 0,5, 0,6 más o menos. Y si bajamos la tensión, baja la corriente también. Y ahí sí. Con la potencia cambia básicamente el ripple. Pero ahora se ve bastante cuadrado. Cuanto más corriente le pedís, más cuadrado se ve el ripple. No es tanto dependiente de la tensión o la potencia, es más dependiente de la corriente, porque esto se ve bastante cuadrado. No revisé la frecuencia. Frecuencia 17,79. Esa es la frecuencia del ripple que tiene, que podemos usarlo para determinar frecuencia. Pero voy a mover la perilla de frecuencia para ver cómo cambia. 18, 19, 20. ¿Ven cómo cambia la frecuencia? Bueno, no lo van a ver, pero yo lo puedo contar. 21, 22 kHz. Yo lo dejé en 17 porque yo solo escucho hasta 14 kHz, porque mis oídos están hechos carajo. Así que a 17 yo no escucho ningún ruidito en esto acá. Y estoy súper chocho. Cuanto más subís la frecuencia, ya lo había probado y tenía algunos problemas de eficiencia, baja la eficiencia cuando superas un cierto umbral de frecuencia. Podríamos hacer un test ahora de frecuencia. Y bueno, justamente el tema de frecuencia lo tengo mejor explicado en el drive, en el informe. Hay una sección que se llama frecuencia, que justamente analiza los distintos tipos de transformadores que había presentado al inicio, y cada uno se comporta de manera un poco distinta respecto a las frecuencias. Básicamente hay una frecuencia mínima a la que funciona bien y una frecuencia máxima a la que funciona bien, como un pequeño rango, y después para arriba y para abajo pierde eficiencia. Y básicamente podés ver que pierde eficiencia porque cuando tenés conectada la carga, ves cómo baja la corriente o baja la tensión o algo, y empieza a funcionar peor básicamente. Así que a partir de eso determiné más o menos unos rangos. No hice una gráfica ni nada complicado, solamente determiné los rangos en donde más o menos funcionaron bien y los metí acá en el informe. Y aparte de considerar la frecuencia para distintos tipos de transformadores, porque cada uno se comporta distinto a distintas frecuencias y son más eficientes en distintos rangos, tenés que considerar el ruido audible que vas a escuchar cuando tengas esto funcionando, porque los humanos escuchamos hasta 20 kHz más o menos el ruido. Y esto, aunque esté trabajando por ejemplo a 20 kHz, vas a escuchar todavía un ruido que es una componente del ruido, que vas a terminar escuchándolo como a, qué sé yo, 12. Si está trabajando a 20 kHz esto, vos vas a escuchar un ruido, un chillido a 12 kHz. Por ejemplo, no sé exactamente en qué punto trabaja, pero no escuchas exactamente la frecuencia. Así que acomodás la frecuencia de funcionamiento para que sobrepase la frecuencia audible. Eso lo vas haciendo en la práctica básicamente hasta encontrar un punto en donde no la escuchas. Este es el sonido con limitación de corriente. Esto sin. Está tirando 600 miliamperios y este es el sonido con limitación de corriente. Bueno, eso es con el núcleo toroidal doble. Hace ese ruido. El núcleo está recubierto con papel y cada capa está separada por otra capa de papel de A4 simplemente. Por otra parte, este es el transformador tipo EI. Hace eso, es muy insoportable el ruido que hace. No se puede usar así, con ese ruido.
re pesado con el ruidito de la porquería esta, pero bueno. Aparte de eso quería destacar que el modo de corriente constante está constantemente activado en esta placa, es decir, no lo podés desactivar a menos que modifiques completamente el circuito. Entonces esto nos da una ventaja que no se ve enseguida, pero es que tenemos protección a sobrecorriente en caso de que nosotros cortocircuitemos la salida de esto. Si llegamos a poner un cortocircuito con una carga demasiado alta a la salida, que llegue a pedir demasiado corriente, se va a activar este modo automáticamente porque supera el umbral de corriente que tenés permitido y no se va a dañar la placa, simplemente va a entregar la corriente máxima y va a hacer este ruido horrible, obviamente, pero es mejor eso a que se queme completamente la placa. Es mi base de tiempo el problema. ¡Ah! ¡Ah! Se forma una especie de combinación de onda cuadrada chiquita sumada a una triangular grande. Qué raro, capaz que es limitación de corriente, a ver. Sí, era limitación de corriente. Eso. Miren. Esto es limitación de corriente. A ver si se logra ver. La salida es una onda tipo triangular, voy a apagar. Tipo triangular el control de corriente, pero tiene un tanto de ruido ahí metido. Es interesante el ruido. Y voltaje pico a pico 1,7 voltios. Y bueno, ahora llega el momento del transformador, que en realidad no es un transformador, sino que técnicamente es una bobina acoplada, pero le vamos a llamar transformador para hacerlo más fácil. Y en el video anterior enseñé cómo hacer este transformador de doble núcleo toroidal, pero para la segunda placa se habrán dado cuenta de que había un núcleo más cuadradito, es un núcleo tipo EI. Y bueno, ahora mismo le voy a enseñar cómo es que tomé un núcleo de potencia que no es un núcleo flyback y lo modifiqué para que sea un núcleo flyback específicamente para este propósito. Pensé en no volver a utilizar núcleos toroidales, así que pensé por qué no usar algo que está dedicado a potencia, como los transformadores de esto, averiguar a qué frecuencia trabajan y utilizar los propios transformadores estos, y de todas maneras tengo que hacerlos rebobinados a mano, así que lo que voy a hacer es tomar este transformador, desarmarlo, hervirlo para ablandarlo, desarmarlo completamente y rebobinar. Acá están estas partes del núcleo, parte E, parte I del núcleo, se arma así y se arman arriba de esto. Problemillas, este núcleo acá, ven que tiene AirGap, o sea un haz de luz entre medio. Bueno, en realidad no lo tiene, está completamente sellado, todas las patitas son del mismo largo, no hay forma de que pase un haz de luz acá adentro. ¿Se nota? Cuando lo dejo un poco más afuera, sí, pero así, cerrado bien, no. Y lo que necesito es que el transformador acá tenga un pequeño gap, tamaño hoja A4 más o menos acá en el centro, pero no tiene que separarse los del costado. Esto es una cosa del diseño de que el transformador original está pensado para otra topología, se usa de manera distinta, y para lo que vamos a usar necesitamos un gap pero solo en el medio y no en el costado. Lo que voy a hacer va a ser limar la patita del medio un poco para poder sacarle más o menos lo que es el grosor de una hoja A4. Bueno, cada vez que tengan que añadir un pedazo de alambre lo tienen que añadir soldando con cobre, raspan el cobre claramente y después al cobre lo enganchan así, que se quede así girado como colitas de chancho, pero que se quede completamente enredado, bien afirmado, así simplemente sin soldar, bien afirmado. Y una vez que notan que queda lo suficientemente afirmado, ahí le agregan obviamente estaño arriba para que quede bien unido, que haya buen contacto, que no se suelte, y arriba de eso un termocontraíble finito para que quede completamente aislado y no toque las ostrapistas. Y otra cosa, una vez que completan acá, llegué hasta la punta, hice de abajo hacia arriba y llegué hasta acá. Una vez que llegan acá arriba, van a tener que empezar a bobinar hacia abajo y arriba de los otros alambres. Como no estamos seguros de la calidad ¿cómo se dice?, del aislamiento de estos alambres que son reciclados, lo que vamos a hacer
es tomar esta misma cinta que sacamos del transformador y pegarle una o dos vueltitas acá o encima de este y seguir bobinando encima de la cinta para que si falla un poco la aislación de esto, igual está aislado por la cinta. 9,5 vueltas de primaria, 25 vueltas de secundaria. Obviamente, si no vieron el primer video, les recomiendo completamente que vayan a verlo, porque allá están completos los diagramas, explicación de cómo se arma todo, y esto es solamente una actualización y una mejora del primer video. Y bueno, más o menos que eso es todo el video. Quería incluir un montón de los accidentes y errores y cosas, pero así ya es largo el video, imagínense con todo eso, así que probablemente haga una parte extra de solamente anécdotas y cosas que me pasaron mientras estaba tratando de hacer esta placa y me salió para el carajo. Y bueno, la última parte del video ya creo que todos lo van a querer ignorar, porque va a ser solo yo tratando de analizar las gráficas y todo el tema de Ripple, cómo se comporta, y más importante de todo, la eficiencia y qué es lo que afecta la eficiencia, si es la corriente, si es la potencia, la tensión, todo eso. Así que si se quieren ir, completamente los entiendo, XD. Y bueno, sé que va a ser un dolor de cabeza, pero están todos los datos registrados de las pruebas que hice en planilla, así que si quieren pueden ir al Drive y revisar los datos ustedes mismos, las gráficas, comparar todo esto, porque lo que hice fue tomar la tensión y la corriente de entrada y la tensión y corriente de salida, calcular la potencia de cada uno, entrada y salida, y a partir de la relación de la potencia de entrada y salida, calcularle una eficiencia, o sea, ver cuánta potencia entra y cuánta potencia sale. Y bueno, hice eso para los dos modelos de núcleos toroidales, B1, B2, el modelo de núcleo flyback, que es justamente este acá, que es el modelo B3, y después el modelo B4, que es el modelo con este tipo de núcleo. Y bueno, pequeñas variaciones entre ellos, detalles, cantidad de vuelta y otras cosas. Pero bueno, están todos los datos, todas las gráficas estas. Hay algunas que son coherentes, hay otras que son bastante incoherentes. Pero bueno, de algunas podés analizar datos, de otras directamente tenés que ignorar los datos. Y bueno, dentro de esa planilla hay una hoja acá donde dice Ripple de B4 y B2, que son los dos modelos de transformadores que quedaron soldados a las placas, que fueron los elegidos por su mejor desempeño. Y bueno, el Ripple es el ruido de la tensión de salida, básicamente cuánto varía la tensión en la salida. Y bueno, lo que hice fue medirlo con un osciloscopio portátil y poner los datos acá en planilla para poder hacer la comparación. Todos estos gráficos acá son de eficiencia, no importan. Lo que importa es este, que es el gráfico de Ripple basado en la corriente. Esta es la cantidad de tensión de Ripple. Cuanto menor sea, más limpia es la salida. Cuanto mayor sea, obviamente es peor la salida. Y bueno, se puede ver que conforme uno aumenta la corriente, uno obtiene mayor ruido a la salida o mayor Ripple. Y bueno, acá hay diferentes modelos a distintas tensiones y todo, pero se nota que es bastante lineal el comportamiento, que cuanta más corriente le pedís, más ruido vas a tener a la salida, y esa es la conclusión más importante de estos datos. Pero están todos los datos en planilla uno por uno si se quiere analizar eso también.